Buen día, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a iniciar el día de hoy. Antes de que iniciemos, quiero preguntarles si tienen alguna duda, pregunta o comentario que hacer al respecto de la clase, del trabajo que están realizando. Cualquier cosa que quieran compartir, muchachos, adelante, los escuchamos. Yo sí. ¿Nadie, muchachos? ¿Sí me escucha? Bien, entonces voy a comentar yo una situación. Por si hay alguien aquí conectado en este momento que no haya tenido oportunidad de responder estas encuestas, muchachos. Les mandé un mensaje el domingo de que había que contestar estas encuestas porque pues por medio de ellas estoy obteniendo su dirección de correo para poderlos integrar a los grupos de trabajo del laboratorio. Y si no me contestan aquí, pues no voy a poder tener su dirección. Entonces aquí estoy viendo que tengo solamente 38 personas que han respondido de este grupo. Esta encuesta que está publicada el día domingo, la volví a publicar el día domingo. Entonces, por favor, les encargo quien no lo haya hecho todavía que lo haga, porque si no, va a quedar fuera de los equipos de laboratorio, perdón, y vamos a empezar a tener problemas. Estamos en la misma situación en el caso de la otra encuesta, que es la de inicio de semestre. Las dos están publicadas exactamente igual el domingo, las volví a publicar para que las tuvieran a la mano, pero no sé, parece que alguien no lee las publicaciones, y por ahí me faltan aquí más de 10 personas. Posiblemente sean también los que no entran a las clases, ¿verdad? Pero si alguien está en la clase en este momento que no haya contestado esta encuesta, por favor que agregue sus datos, porque si no, no lo voy a poder incluir en los equipos de trabajo para el laboratorio. Muchachos, ¿algún comentario al respecto? No, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Profe, sí se Sí, escucha. profe. Muchachos, ¿sí me escuchan? Alguien que me confirme, por favor. Todos le confirmamos. Sí, profe. Creo que la que estaba mal era mi volumen. A ver. Sí, profe. Sí se escucha, profe, ya nosotros escuchamos. Sí se escucha. Creo que era mi volumen el que estaba mal y no los escuchaba yo a ustedes. Ok, gracias. Entonces vamos a continuar, muchachos, con lo que estábamos trabajando ayer. Ahí les encargo, por favor, Sí, yo era que no lo escuchaba, tenía aquí movido mi volumen de las bocinas. Gracias. Entonces, vamos a empezar a trabajar, vamos a continuar trabajando, revisando lo que estábamos viendo acerca de la ley de Coulomb para seguir avanzando con nuestros temas. Rápidamente vamos a recordar que lo que estamos viendo es cómo es que se dan las interacciones entre los campos magnéticos. Bien, muchachos. ¿Ven ahí mi presentación? Sí, profe. Sí, profe. Ok, es que yo ya los perdí. Entonces, decíamos que vamos a ver estamos viendo la fuerza entre polos magnéticos, cómo estas interacciones se dan entre polos magnéticos por medio de la ley de Coulomb. Y lo que hicimos primero fue calcular entre dos polos magnéticos esas fuerzas que se presentan y que, perdón, es que está fallando, no sé si es mi computadora o mi internet. Ya se trabó. Ya se me trabó la presentación. Denme un segundo. Bueno, sigo platicando mientras a ver si se destraba.
Decíamos que estábamos calculando la interacción entre dos polos magnéticos, es decir, la fuerza que se genera entre ellos, dependiendo de su naturaleza, puede ser una fuerza de atracción o de repulsión. Y vimos que podíamos calcular esa fuerza, la magnitud de esa fuerza, a partir de la ley de Coulomb. Por medio de esa ley de Coulomb podemos determinar esa fuerza, y además, como es una fuerza, pues es una cantidad vectorial, tiene dirección y sentido también. Entonces también ya vimos cómo podemos determinar la dirección y sentido de esas fuerzas por medio de el análisis de la interacción que realizan esos dos polos. Bien, muchachos, me está dando lata mi computadora o mi internet, no sé qué sea. No los veo. Confírmenme si me escuchan. Sí, profe, sí se escucha. Ok, gracias. Tengo trabado esto, permítanme tantito. Como que es mi ratón, el que no quiere funcionar. Dele con las flechitas del teclado. El problema es que tengo que escribir y eso no voy a poder hacerlo con el teclado. Se me hace que se me acabaron las pilas del ratón. Bueno, denme un segundo, seguimos platicando. Aquí habíamos llegado a este punto en que estábamos calculando la fuerza entre tres polos. Y bueno, estábamos haciendo el análisis de la fuerza entre tres polos. La fuerza entre tres polos magnéticos, y hacíamos el análisis cómo era que se presentaba cada una de las fuerzas entre cada par de polos. Y veíamos que si queríamos encontrar la fuerza resultante en el tercer polo, en este caso en el polo que está al centro, pues teníamos que calcular la fuerza de cada polo y perdón, estoy tratando de echar a andar esto, si hicieran las pilas. Entonces, la fuerza de cada polo y después hacer la suma vectorial de esas dos fuerzas. Entonces, ya que hicimos el análisis entre estos tres polos, primero analizamos el polo 1 contra el polo 2, determinamos que la dirección que ejerce el polo 1 sobre el polo 2 tiene esta dirección hacia la izquierda. Como hay una atracción, pues tiene una dirección hacia la izquierda esa fuerza del polo 1 sobre el polo 2. De igual manera lo hicimos del polo 2, perdón, con el polo 3 con el polo 2, y veíamos que debido a que hay una atracción del polo norte hacia el polo sur, pues esta fuerza que se genera debido a este polo norte sobre este sur, genera una fuerza en dirección hacia la derecha del polo sur que hace que ese polo tienda a unirse con el polo norte. Y bueno, finalmente estábamos definiendo estas fuerzas. Estábamos definiendo estas fuerzas de manera polar para poder expresarlas, y nos quedamos en esto. Veíamos que la fuerza 1-2, por ejemplo, podíamos determinarla a una dirección de 180 grados. Voy a dejar de compartir un momento porque algo está raro aquí. Voy a volver a compartir. Bien, entonces ahí estábamos determinando esta fuerza 1-2 en forma polar. Ya determinamos aquí su dirección, a 180 grados. Y luego vamos a
hacer lo mismo con la fuerza 3.2. La pregunta es, muchachos, esta fuerza 3.2 que está entre el polo 3 y el polo 2, bueno, la vamos a representar con su magnitud, que decimos siempre la vamos a calcular, la vamos a representar con la misma sigla, pero ya no tendrá su rayita arriba que indica que es el vector, sino simplemente la magnitud. ¿Y cuál será la dirección de esta fuerza 3.2, muchachos? Esta que tenemos aquí, que acabo de palomear, que está del lado derecho entre el polo 3 y el polo 2. ¿Qué dirección será? ¿Qué ángulo? 0 grados. 0 grados, muy bien, gracias. 0 grados. Sí, gracias, 0 grados, está bien. Esa es su dirección. Y entonces lo que sigue ahora es que nosotros necesitamos calcular la magnitud de estas fuerzas 1.2 y estas fuerzas 3.2, y para eso pues tenemos la ley de Coulomb, que está del lado izquierdo. Vamos a utilizar esa ley para calcular esa magnitud, y después realizaremos la suma vectorial de estas dos fuerzas. Muchachos, vamos a calcular la fuerza 1.2 por medio de la ley de Coulomb. Acá va a ser igual, muchachos. Si suponemos que esto está en el aire o en el vacío, ¿cuál fórmula voy a utilizar? De las tres que tengo ahí, ¿cuál utilizo, muchachos? La primera. La primera. En este caso, que es aire vacío, pueden ser cualquiera de las dos. La primera o la segunda me dan el mismo resultado. Entonces tengo que multiplicar la constante K por la intensidad del polo magnético 1, la intensidad del polo magnético 2, y voy a dividir entre la distancia al cuadrado. ¿Pero cuál distancia? Pues la distancia que separe al polo 1 y el polo 2. Esto, aquí como ya hay más de una distancia, hay que empezar a identificarlas. Esta distancia que separa al polo 1 y el polo 2 es esta. Creo que no le habíamos puesto valor, pero le vamos a dar un valor de 10 centímetros también para hacerlo sencillo el cálculo. Y entonces esta es la que vamos a llamar la distancia entre el polo 1 y el polo 2. Entonces ahora sí vamos a sustituir los datos que tenemos en la constante K. ¿Alguien se acuerda cuánto vale, muchachos? 10 a la 10 a la 7. 10 a la menos 7. Y las unidades que tiene para este caso de la fuerza, vamos a utilizar Newton sobre amper cuadrado. Y luego vamos a multiplicar por la intensidad del polo 1, que son 5 amperes metro. Y luego por la intensidad del polo 2, que son 4 amperes metro. Y vamos a dividir entre el cuadrado de la distancia, que son 10 centímetros, que yo acostumbro, pero ahí como ustedes lo entiendan mejor, simplemente escribir la misma cantidad multiplicada por 10 a la menos 2 para poderla expresar en metros. A mí se me hace más simple así, aparte de que me sirve para poder reducir estas expresiones en notación científica. Si hacemos esta operación, vamos a ver que vamos a tener, por principio, podemos reducir de una vez aquí los amperes cuadrados. Con estos amperes es claro que se pueden eliminar. Y si hago esta operación, 5 por 4, 20, me va a dar 20 por 10 a la menos 7. Las unidades que me quedan todavía son newtons por metro cuadrado. Y si elevo al cuadrado el denominador, me quedan 10 por 10, 100 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y aquí ya puedo reducir estas unidades. Me quedan solamente newtons, que es lo que espero porque es una fuerza. Y 20 entre 100, pues me da 0.2. Por 10 a la menos 7, por 10 a la menos 4, digo, sobre 10 a la menos 4, muchachos, ¿cuánto me queda? ¿Alguien tiene una idea? Rápidamente. 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, muy bien. ¿Qué es lo que hice? Pues subir ese 10 a la menos 4 del denominador al numerador y cambió de signo. Y entonces menos 7 más 4 me da 10 a la menos 3 newtons. Y bien escrito esto, como se debe de escribir, porque
debo de escribir una notación científica siempre con un número entero, un punto decimal y los decimales que le correspondan. Entonces tendría que correr este punto hacia la derecha y entonces tengo que expresar esta cantidad como 2 por 10 a la menos 4. Cualquiera de las dos cantidades son correctas. Pero bueno, aquí para de alguna manera escribir adecuadamente esta cantidad lo hago de esta forma. Y bueno, lo mismo vamos a hacer para la fuerza 3,2, muchachos. Vamos a calcular la magnitud de esa fuerza 3,2, la constante K, pero ahora vamos a sustituir la intensidad del polo 2 y la intensidad del polo 3, o del 3 y el 2, que es exactamente lo mismo porque se multiplican. Y vamos a dividir entre el cuadrado de la distancia que hay entre el polo 2 y el polo 3, o el polo 3 y el polo 2, que es la misma, al cuadrado. Y en este caso tampoco le hemos marcado, pero pues consideramos que hay una distancia igual, están a la misma distancia, la distancia de 10 centímetros entre el polo 2 y el polo 3, y esto va a ser la distancia R23 o R32, como sea. Para ser consistentes tenemos que poner 3,2, y eso es lo que vamos a sustituir aquí. Nuevamente ese proceso pues es simplemente un proceso mecánico que solamente hay que tener cuidado al hacer las operaciones. Y no olvidar este cuadrado da mucha lata, frecuentemente se nos olvida elevar este denominador al cuadrado, y entonces ahí puede haber un problema. La intensidad del polo 2, que son 4 amperes metro, por la intensidad del polo 3, que son 3 amperes metro, y entonces esto me da dividido entre 10 por 10 a la menos 2 metros, pero elevados al cuadrado. Hacemos esta operación rápidamente. 4 por 3, 12, me quedan 12 por 10 a la menos 7. Los amperes, de una vez los puedo eliminar aquí. Me quedan newtons metro cuadrado, y dividido entre 100 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Metros cuadrados. ¿Cuánto me da esa operación? .12. 0.12 por 10 a la... Igual en este caso menos 7 más 4 por 10 a la menos 3 newtons. Y si lo expreso adecuadamente este número, tengo que correr este punto hacia la derecha, y será 1.2 por 10 a la menos 4 newtons. Y ya está. Ya tengo la magnitud de las dos fuerzas que están interactuando, que están generándose por estos polos norte sobre este polo sur que está colocado al centro de ellos. Y entonces, como ya definí aquí, en esta parte que mi fuerza 1,2 la voy a representar con su magnitud y con esta dirección de 180 grados, pues lo voy a volver a escribir entonces aquí. Voy a cambiar de color. Voy a decir que esta fuerza 1,2 debe de ser igual, desde luego el vector, fuerza 1,2 debe ser igual a su magnitud. Esa magnitud la calculamos aquí. 2 por 10 a la menos 4. Newtons con un ángulo de 180 grados. Muchachos, entonces, ¿cuánto vale la fuerza 3,2? ¿A qué es igual? Díganme, por favor. Muchachos. 1.2 elevado a... Adelante, sin miedo, casi no te escuché. 1.2 elevado a la 10. Ok, Israel. Es 1.2 por 10 a la menos 4 newtons. Ajá. Por
10 a la menos 4 newtons con el mismo ángulo de 0 grados. Y ahora restaría determinar esta fuerza resultante, que es la suma de estas dos fuerzas. Puedo sumar directamente estas dos fuerzas así, en esta forma en que están. Sí, ¿no? Sí podría, en este caso, como son dos fuerzas que están alineadas, podría yo sumarlas directamente, pero para que vayamos recordando y vayamos, ¿cómo te diré? En este caso, que son fuerzas que están en una misma dirección, están colineales, pues se pueden sumar algebraicamente, no hay problema, pero para que vayamos acostumbrándonos, porque más adelante vamos a encontrar fuerzas que ya no van a tener necesariamente la misma dirección, pues vamos a hacer este proceso, muchachos, aunque sí lo puedo hacer directamente aquí, de forma algebraica. Vamos a recordar que existe otra forma de representar los vectores. Esta es la forma polar. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la resolución del examen de la evaluación diagnóstica, que había una segunda forma de representar estos vectores que se llama unitaria. Y esta nos facilita, o nos va a facilitar más adelante, poder sumar estos vectores rápidamente. Muchachos, ¿alguien se acuerda cómo puedo representar estos vectores, fuerza 1, 2, en forma unitaria? ¿A qué será igual esta fuerza 1, 2 en forma unitaria? Si no hay idea, también puede decir no hay idea. Muchachos, nada más no se queden callados para que no perdamos tiempo. Se les agregan una I y una J, ¿no? Ajá, sí, está bien. ¿Y cómo calculamos sus componentes? ¿Alguien se acuerda? Bien, lo voy a escribir aquí, muchachos. Esto que teníamos aquí de la forma polar, aquí ya vimos cómo podemos escribir un vector en forma polar. Lo representamos con su magnitud y con su dirección por medio del ángulo. Eso ya lo tenemos aquí escrito. Ya lo escribimos de esa forma. De forma unitaria, lo que tengo que escribir, la forma de escribir un vector de forma unitaria va a ser con su componente en X, la componente en X de ese vector multiplicado por el vector unitario Y, más la componente en X, perdón, la componente en Y de ese vector multiplicado por el vector unitario J. Estos vectores unitarios Y y J nos dan la dirección específica del eje X y del eje Y. Y entonces la pregunta es ahora, ¿cómo calculo la componente en X de un vector? ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Con seno o coseno? ¿Cómo? Adelante, perdón. ¿Con seno? Con coseno, ¿me dijiste? Ok. Bien, entonces, efectivamente, como dice la compañera Márquez, tengo que tomar el coseno de este ángulo para calcular la componente en X, sacar el coseno de este ángulo y multiplicarlo por la magnitud de este vector. Si yo hago eso, tengo que el coseno de 180 grados va a ser menos 1, multiplicado por 2 por 10 a la menos 4, me va a quedar menos 2 por 10 a la menos 4 newtons, y eso va a ser multiplicado por el vector unitario Y. Este vector unitario Y me da la dirección exactamente del eje X, que es donde está ese vector. Este signo negativo me dice que va hacia la izquierda, y entonces está representando el mismo vector. Y luego le sumo la componente en Y. Si yo saco ahora el seno de 180, si alguien lo hace con su calculadora, va a ver que eso es 0, multiplicado por esta cantidad, pues me va a dar 0. Multiplicado por el vector unitario J. Bien, muchachos, entonces ahora, ¿cómo escribo el F32? ¿A qué es igual el vector F32 en forma unitaria? Díganme. Al seno del ángulo.
La primera, la componente en X. La componente en X, acuérdense que es con el coseno. ¿A qué es igual? Que pongo aquí, entonces, multiplicado por el vector unitario Y. ¿Cuánto es? ¿Cuánto da, muchachos? ¿Alguien tiene calculadora para que lo haga? ¿Nadie? Es del eje X, ¿no? Pero ya no te escuché si me dices. Es sobre el eje X, ¿verdad? Sobre el eje X, sí. Es esto lo que estamos calculando ahorita. Pues si se le está sumando 0, queda igual, profe. Menos 2 por 10 a la menos 4. No, sí, eso está bien. Lo que estamos calculando ahora es el vector. Quiero representar este vector 3, 2. Ahora estoy trabajando con este. Quiero pasar este vector a forma unitaria, a que es igual. Nuevamente tengo que calcular la componente en X, muchachos. Acá está abajo, ya lo subrayé. Lo vuelvo a subrayar. Tengo que calcular la componente en X. ¿Qué hago? Pues saco el coseno de 0 grados. Multiplico por la magnitud del vector. El coseno de 0 grados es 1. Multiplicado por esto me va a dar esto mismo. Y entonces tengo que la componente en X de este vector es de 1.2 por 10 a la menos 4. Newtons multiplicado por el vector unitario Y, que le da la dirección del eje X. Y la componente en Y es el seno de 0 grados multiplicado por esta cantidad. El seno de 0 grados es 0. Y entonces también aquí me va a dar 0. Entonces es claro que estos dos vectores solamente tienen componente en el eje X, y eso lo vemos aquí desde el diagrama. Pero necesitamos empezar a manejar esto, muchachos, porque pues nos va a facilitar más adelante estas sumas rápidamente. Muchachos, ¿cuánto es? Si necesito encontrar la fuerza resultante de estos dos vectores, es decir, la suma de estos dos vectores, lo que tengo que hacer es simplemente sumarlo, y con eso encuentro la fuerza resultante. ¿Alguien me puede decir cuánto es esta cantidad? Menos 2 más 1.2. Menos 0.8. Menos 0.8. Ok, gracias. Menos 0.8 por 10 a la menos 4. Newtons multiplicado por el vector unitario Y. Y acá, bueno, solamente para dejar completo, digo, más 0J, no hay nada en J. Lo puedo omitir, pero solamente para ser congruente en representarlo como una suma de las dos componentes. Bien, ya tengo ahí mi fuerza resultante en forma unitaria. Y entonces, si la quisiera pasar, que generalmente me van a pedir que la represente en forma polar, muchachos, voy a tener que escribir esto también nuevamente ahora en forma polar. Y bueno, la forma más simple de pasar a la forma polar puede ser la forma gráfica, aunque también hay una forma analítica para pasar a esto, y lo vamos a ver más adelante. Si yo escribo estas componentes, veo que nada más tengo aquí en la dirección, como es negativa, tengo esta parte de esta fuerza resultante, está aquí, de menos 0.8 por 10 a la menos 4 por el vector unitario Y. Y entonces, muchachos, ¿cómo puedo escribir esto en forma polar? Esto que acabo de dibujar aquí. ¿A qué será igual esta fuerza resultante en forma polar?
Recuerden que es su magnitud y su dirección, eso ya lo escribimos por acá. La voy a resaltar de nuevo. En rojo. ¿Alguien me puede decir a qué es igual esta fuerza resultante en forma polar? A menos 8 por 10 a la menos 4 con bueno, en 180 grados, perdón. Muy bien, López, sí, gracias. Nada más hay que recordar esto. En la forma polar nunca expresamos un signo negativo. El signo negativo nos viene efectivamente de ese ángulo. Aquí hay 180 grados, como bien dijiste. Aquí hay 180 grados, entonces el ángulo es correcto. Lo único que no es correcto es el signo que nos dijiste. O sea, esto lo debemos expresar simplemente como la magnitud. Estos 0.8 por 10 a la menos 4 newtons y con un ángulo de 180 grados. Ese signo negativo que tiene ahí arriba está aquí implícito. De aquí sale este signo negativo. Estos 180 grados me dice que va en el sentido negativo. Entonces aquí solamente se ponen valores positivos en esta forma de representar los vectores. Aquí se pone solamente la magnitud, siempre va a ser positiva. Nunca vamos a encontrar aquí un signo negativo porque ese signo está implícito en este ángulo. ¿Vale? Muchachos, los oigo muy callados, poco participativos. Estoy diciendo cosas que no están entendiendo o es alguna otra situación. Una pregunta. ¿Alguien me puede comentar? ¿Todo bien? ¿Sí? No, es que estamos poniendo atención, profe. Por eso no Ok. decimos nada. Vale, porque de pronto pienso como que me estoy viendo demasiado a prisa o demasiado elevado, no sé, alguna cosa me suena. Bueno, vamos rápidamente entonces aquí, muchachos. Tenemos ahora el mismo caso, pero la disposición de los polos ha cambiado. Ya no nos va a dar tiempo a completar esto, pero vamos a ir planteándolo de una vez. Tengo nuevamente un primer polo que, igual que el caso anterior, tiene una intensidad de 4 amperes. De hecho, son los mismos, solamente que están volteados. Ahora tiene, este es el polo no me acuerdo, eran de 5 o de 4. De 5, de 4 y de 3, ok. Son los mismos 3 polos magnéticos. El primero es de 5 amperes metro. El segundo es de 4 amperes metro, el polo 2. Y el tercer polo es de 3 amperes metro. Y nos interesa determinar nuevamente cuál es la interacción o cuál es la fuerza resultante que se genera sobre el polo sur, el que está en medio de estos dos polos norte. Aquí necesitamos calcular precisamente la fuerza resultante. Muchachos, estos polos son los mismos, decíamos, están separados igual, una distancia de 10 centímetros entre cada par de polos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo procedo para poder determinar las direcciones de las fuerzas que se generan entre cada par de polos? Muchachos, ayúdenme con su participación. Sería igual que en el pasado, nada más ¿Podría cambiando los repetir la pregunta? grados. También los grados. Sí, voy a llegar a eso. Ahorita lo primero que pido es que me digan cómo voy a trazar, cómo voy a visualizar la dirección de las fuerzas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para visualizar, para dibujar aquí los vectores hacia dónde van las fuerzas? Un diagrama de cuerpo libre. Sí, voy a llegar tal vez a un diagrama de cuerpo libre, pero ahorita la parte práctica es que para poder trazar la dirección de esas fuerzas, pues lo primero que tengo que hacer es unir estos 3 polos magnéticos que interactúan con una línea imaginaria que los une, porque sé precisamente que en esa línea se van a dar las fuerzas, se van a
a manifestar esas fuerzas magnéticas. Del polo 1 a 2 sería que el sur iría hacia el norte, ¿no? Muy bien, gracias. Del polo 1 a 2 sería que el sur iría hacia el norte. Muy bien. Entonces, efectivamente, la fuerza que el 1 ejerce sobre el 2 tendría esta dirección, hacia arriba. Y aquí estaría la fuerza del 1 al 2. Y la fuerza del 3 al 2, muchachos. De este polo 3 sobre este polo 2, que es el polo sur que está en medio. Hacia la dirección contraria. Hacia la dirección contraria, es decir, hacia abajo. Bien, esto es lo que vamos a hacer en la próxima sesión, a encontrar esta suma. Ahorita vamos, nos queda solamente un minuto, muchachos. A los que estuvieron participando en esta sesión, les voy a pedir que me dejen en el chat ahí su nombre y apellido, así, no, únicamente nombre y apellido para poder registrar su participación el día de hoy. Y en la siguiente clase vamos a hacer esta suma para ejemplificarlo. Muchachos, nos vemos en la siguiente sesión, nos quedan algunos segundos solamente. En lo que nos queda, que son medio minuto, ¿alguna duda con respecto a estas direcciones que establecimos para estas fuerzas 1, 2 y 3, 2? No, profe, ninguna. ¿No? Vale, No, gracias. profe. En la siguiente sesión hacemos esta suma y nada más les encargo que hagan se registren, muchachos, los que participaron para registrar su participación en esta sesión. Les agradezco mucho, que tengan excelente día. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Cuídense. Profe, Profe, gracias. Muy buen día, cuídense todos.